Como lo venía anunciando, anoche justamente le leía el cuento El perro de yeso a mi hijo y se reía mucho con algunas anécdotas, por ejemplo la despedida de Pomelo, el arquero, cuando el Ketty pateó el penal y lo desmayó al arquero y qué sé yo cuántas otras cosas. Este cuento está escrito por Julián Álvarez. Él dice que 90% de verdad, el resto es un firulete para poder relatar la historia. Y lo tengo. A Julián Álvarez, quien es firmante del acta fundacional del Club Gimnasia de Esgrima. Él estuvo ahí. Así que es una parte importante del testimonio que va a dar de la historia. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días, gracias por atendernos y bienvenido a la radio de Darregueira. Al contrario, buenos días. Buenos días a todos. A mi pueblo. A tu pueblo, exactamente. Bueno, te gusta mucho contar historias y esta historia de El perro de yeso fue una historia verídica que vos decís que fue escrita basada en los años 40 en Darregueira. Julián, contame eso. Sí, en la década del 40. Exactamente el año no sabría decírtelo, pero yo andaría, como calcular, yo soy del 32, ya tengo 85 años, tendría 17, 18 años, 16 posiblemente, cuando ocurrió eso. Uh-huh. Bueno, y el trofeo ni nosotros mismos lo sabíamos, el único que sabía de eso era el Ketty, porque él lo había comprado y lo tenía guardado. Recién lo vimos en la exposición el día del partido, que estaba sobre una mesita y ahí lo teníamos. Claro, porque vamos a situarlo, vamos a hacer un poco de historia. Ustedes eran unos purretes que no jugaban en ningún club, en nada, que se juntaban en una cancha, hasta que vino el Ketty Tesio y les dijo: muchachos, viene a Sopardo a jugar, que era el mejor equipo de la zona, nos tenemos que organizar, y ahí comienza la historia. Claro, algo medio parecido, porque nosotros veníamos jugando de hace rato en la cancha que le llamábamos la cancha de fútbol, sí, por no decir el fútbol club. Ajá. Decíamos nosotros, porque era lo que es en la actualidad el Club Darregueira. Ajá. Tenía esa cancha. Ajá. Esa cancha era de ellos, era toda una manzana. Ajá. Y ahí los vecinos eran el Ketty, los Montenegro, toda esa gente vivía enfrente. Ajá. Nosotros estábamos un poco más retirados, pero nos concentrábamos ahí. Y era una cancha bordeada de eucaliptus y que tenía como una especie de vestuario chiquito, uh-huh, de madera, sí, y ahí era donde nos cambiábamos. Exactamente. Bueno, la gran sorpresa fue que el Ketty dijo: hay que preparar la cancha porque viene a Sopardo. Claro, ya la palabra Sopardo, pues ya para nosotros nos daba miedo, porque nosotros éramos unos desorganizados en todo sentido. Nosotros éramos de potrero, y los otros que ya cuando los vimos bajar del colectivo ya los asustamos ya. Una que era toda gente grande. Eran todos jugadores hechos y todo, sí. Y en esa época no había campeonatos zonales, pero ellos hacían los partidos amistosos que hacían, no les podía ganar nadie. No les podía y ganar. Yo digo, justo, nosotros le decíamos: justo a Sopardo fuiste a elegir. Y claro. Podía haber elegido a Bordenave, a Guataché, alguno de ellos, viste, que más o menos andábamos, claro, siempre medio parejos. Claro. Pero justo a Sopardo. Bueno, Julián, vos en el libro hablás primero cómo hizo el Ketty Tesio para ocurrirle que el ganador se ganaba un perro de yeso que medía unos 60 centímetros. Sí, más o menos, yo no me acuerdo. Era bastante importante el perro. Claro, digamos. Y ese era el trofeo Yo calculo ahora, era lo que me acuerdo, que era un perro negro con pecho blanco. Un perrito de esos comunes, pero
pero era una cosa importante, una cosa que debía pesar unos 4 o 5 kilos, no era una estatua. Claro, pero... una estatua chiquita. ¿Por qué no una copa, digo, o algo, un trofeo, no, un perro? Y bueno, pero eran cosas de qué, el Ketty era así. El Ketty era muy personal. Exactamente, pero vos lo nombrás mucho al Ketty en el libro. Porque él nos organizaba. Él nos compraba las camisetas, los pantalones, en una palabra nos vestía. Ajá. La pasión de él era el fútbol. Exacto. Y nosotros, claro, y él era, a comparación de nosotros, 4 o 5 años mayor. Exactamente. Por eso, y él era el que los organizaba, y que para ese gran partido vos decís que medio pueblo fue a ver el partido contra el invencible Azopardo. Sí, no, y aguantamos hasta donde pudimos. Y ya en el segundo tiempo ya andamos con la lengua afuera y nos metieron cuatro goles, creo que nos metieron. Ahí decís, sí, no vamos a contar mucho, Julián, porque yo el libro lo dejé en una fotocopiadora para todo aquel que quiera fotocopiárselo y leer el cuento. Me parece muy bien. Y decirle a la gente que lo que vos contás ahí es verdad, pasó de verdad. Sí. Hay algo de fantasía en la parte de Pomelo, el arquero y eso, pero lo demás, todo el desarrollo del libro en sí es todo como ocurrió. Exacto. Eso de que teníamos que pelar las canchas, cada vez que teníamos un partido importante teníamos que pelar las canchas, y estaba ese Yuyo, el revienta caballo, ese con la bolita amarilla. Exacto. Pala y pala, ahí era pala y pala. Claro, pero nos juntábamos a toda la barra. Así comienza tu relato en el cuento, que era un día de diciembre con muchísimo calor, donde el Ketty les trajo las asaditas y las palas para poder pelar la cancha y poder jugar ese famoso partido contra el invicto Azopardo. Hay una cosa que me llama la atención, Julián, y vos hablás de un jugador que había jugado en Banfield, que lo tenía Azopardo. Sí, se llamaba Pisuti, no es el jugador ¿cómo es? De José, sí. que hablan de José Pisuti, pero jugaba en esa época y eran dos. Uno no sé si uno era Pisuti y el otro Pisuti, algo así. Ajá, pero lo cierto que había jugado en Banfield. Sí, era un fullback de aquellos. Y el Ketty, muy buen jugador. Pero vos nombrás que el Ketty también tenía un as en la manga y se trajo 3 vascos o 2 vascos. ¿Qué apellido eran esos vascos? Era Rey Campo, mira, creo que era Ururueta. Irurueta. Irurueta. O Irurueta. Exactamente. Sí, yo conocí hasta el padre. Hasta el padre jugaba al fútbol y ya tenía 60 y pico de años. Bueno, vos en el cuento contás que el Ketty tenía un as en la manga y buscó a 3 vascos del campo que jugaban muchísimo. Y esos vascos eran los vascos Irurueta. Exactamente. Ajá. Exactamente. Era 3 hermanos. Ajá. Uno más petizo, que era defensor, sí. y el otro jugaba en el medio y el otro jugaba adelante, pero los tres eran el refuerzo del cuadro de Ketty. Exactamente. Ahora, cuando nosotros íbamos afuera de visitantes, sí. Porque nosotros jugábamos en la reserva si éramos chicos, sí. Pero cuando íbamos afuera, los vascos por una situación u otra no podían ir. Ajá. Y entonces nos llevaban a nosotros, y nosotros jugábamos en primera. Exacto. No creo que hayamos ganado ningún partido, pero la vuelta al Boulevard en camión la dábamos igual gritando como si hubiéramos ganado. Siempre, ¿cómo era era en camión la vuelta al Boulevard de tierra, imagino? Describime ese de Regueira del año 40 y pico. ¿Cómo era? Claro, y vos calculás, le llamábamos al barrio centro y lo único que podía era el Boulevard con las 2 partes del Boulevard, sí. La iglesia, sí. Estaba el cine, sí. La confitería de Lino al lado de la iglesia, sí.
Eso era toda la parte céntrica. Y cuando vos venías, dabas la vuelta ahí, cuando venía ahí, que se salían todos para ver cómo había salido, ¿viste? Nosotros veníamos gritando igual y habríamos perdido, capaz. Exactamente. Y damos la vuelta al bulevar, 2 o 3 vueltas, después damos la vuelta a la plaza y así nos divertíamos, ¿qué iba a hacer? Pero era todo camión, ¿eh? Era todo camión. Yo digo, bueno, lo importante del Ketty fue, en un momento vos lo contás del libro, que él viaja mucho a La Plata porque tenía una hermana, y un día vuelve, claro, los organiza y les dice, a partir de ahora, ustedes van a hacer Gimnasia de Darregueira. Claro, y ya empezamos con las camisetas de Gimnasia a jugar. Antes de que se fundara el Club Gimnasia, ya nosotros jugábamos con la camiseta blanca con la franja azul en el medio del pecho. Exactamente, pero digo, el Ketty lo trajo eso de La Plata. Sí, de La Plata. Yo creo que venía influenciado por el cuñado. Ajá. El cuñado que era de La Plata y era hincha de Gimnasia. Ajá. Porque él no era de Gimnasia. Él creo que era de Boca. Ajá. Pero bueno, a ustedes... Igual que nosotros, yo soy independiente, sí. El otro era de River. Sí. Pero bueno... Ninguno tenía nada que ver con Gimnasia. Exacto, pero un día vino y se les plantó y les dijo, muchachos, nosotros vamos a hacer Gimnasia. Y porque él disponía. Él ponía las redes, él ponía todo. Me acuerdo que una vez le ayudé a poner las redes y le había puesto para que no se le pudiera aceite de lino, qué sé yo, o tipo gasoil. Ajá. Y nos ensuciamos todo. Tuve un problema con mi vieja después cuando llegué a la casa. ¿Qué te parece? Bueno, pero te decía, para ir a la fundación de Gimnasia, ustedes ya empezaron a jugar como Gimnasia. ¿Quiénes jugaban por ejemplo, en ese partido del cuento contra el famoso Azopardo? ¿Quiénes eran tus compañeros ahí? ¿Los 3 vascos Irurueta? ¿Quién más? Los 3 vascos, Ketty. Todavía estaba el Kelo Tesio, ajá, que es el hermano más chico. Está. Pero después se fue a fumar y tuvo una desgracia, no sé cómo era. Pero no desconozco bien las causas. Sí. Y después los otros que vos ves en la fotografía. Chochi, Ceci. El Quitito Rumé, el Milito Rumé, el que está en el centro de la fotografía se llamaba de apellido Barco. Ajá. Era guarda, ese muchacho era guarda. Bueno, me acuerdo. Ustedes ahí empezaron a hacerse conocer como los chicos del barrio El Humo o los pibes del Ketty, la pibada del Ketty o los chicos del barrio El Humo. Claro, porque uno decía, nosotros éramos los del barrio El Humo, el pueblo nos llamaba los del barrio El Humo, porque del otro lado, los que estaban del otro lado, digamos el lado sur, sí, eso era el barrio Perejil. Exactamente. No sé si lo sentiste nombrar. Está todavía. Sí, está todavía el barrio, el Perejil. Y el boulevard y toda esa parte céntrica le decíamos el barrio centro. Está. Eran tres barrios metidos en 10 cuadras a lo largo y 4 de profundidad habría, más no habría. Después venía las quintas. 4 cuadras de profundidad y nada más. Claro, 4, en algunos lugares puede ser que haya habido 5 manzanas, pero más de eso no había, digamos, de ancho. Exactamente. De largo sí, estaba todo con la vereda del ferrocarril, estaba todo al frente, estaba todo cubierto y era así. Y ustedes alcanzábamos, con los rurales y todos alcanzábamos 1000 habitantes. Claro, no eran nada, no eran muy poquitos. Eran muy pocos, si no era mensajero, entré a los 15 años al ferrocarril. Exactamente. Era mensajero y llevaba en la bicicletita mensaje. En aquella época el ferrocarril competía con el correo, con los telegramas. Sí. Y yo repartía los telegramas, conocía a todo el pueblo, a todos los... Si vos me preguntás, qué sé yo, cómo eran las tiendas, te sé decir... Sí. Han pasado tantos años, los vascos, Bar,
en la otra estábamos los Pugas, pegados a la Casa Torres. Conocía todo, yo conocía todo. Exactamente, pero bueno, quiero ir directamente ahora a desembarcar cómo fue la idea de la fundación del Club Gimnasia y Esgrima de Darregueira, donde vos estuviste presente, y vos hablás que el Ketty dijo esto de que nos llamemos los pibes del Ketty o los pibes del Barrio Lumo, le tenemos que dar un contexto y tenemos que hacer un club. Exactamente, y cómo lo hacemos, y qué sé yo, había gente grande ya, pero eran casi todos ferroviarios, maquinistas, me acuerdo que estaba Campetela, no sé si fue el primer presidente o Benítez, eran toda gente grande, seria, que nosotros en esa época un respeto grande por los mayores, terrible. Y ellos fueron los que prácticamente le aconsejaban y lo guiaban a Ketty para formar eso. Y fueron que ahí los reunió, hicieron lo que creo que hoy es el Banco Nación. El Banco Nacional, ahí había un club, un club de ferroviarios. Creo que se llamó 13 de agosto o algo así, una fecha, tenía una fecha. Era unos 13 de agosto, sí, agosto era, pero y no ahí, sé bien el día. Y ahí el sueño... ahí nos dieron permiso y ahí se hizo la asamblea. Y ahí el sueño del Ketty se hizo realidad. Y ahí el sueño del Ketty se hizo realidad de un club de fútbol. Exactamente. Ahí nombró todo, nombró la comisión, el presidente, el vicepresidente, hasta el presidente honorario, que yo lo nombré, que era el farmacéutico de Martino. Eliseo de Martino. Eliseo de Martino. ¿Por qué presidente honorario Eliseo de Martino? Porque era de Gimnasia y era de La Plata. Usted sabe que después su hijo Horacio de Martino también fue de Gimnasia de La Plata. Y hoy un nieto... Sí, sería. Horacio fue conmigo a la escuela. Y un nieto también es de Gimnasia de La Plata, o sea que tenían ahí la tradición de Gimnasia de La Plata. Bueno, lo nombran presidente honorario porque era de Gimnasia de La Plata, pero ahí en ese bar se concreta un sueño, que es el sueño de formar un club de fútbol, porque nace pura y exclusivamente de fútbol y del ferrocarril. Claro, éramos todos ferroviarios. Había chicos que no eran hijos de ferroviarios, porque viste que Darregueira era ferrocarril y agricultores que vivían en el pueblo. Exacto. Así que no eran todos ferroviarios. Exactamente. Los que jugábamos. Y bueno, pero como ser el mismo Chochi Ceci. Exacto. ¿Viste? El Chochi Ceci, que era para mí uno de los más habilidosos que teníamos. El Chochi Ceci. Sí, fue el chico ese que después creo que falleció intoxicado ahí con la familia. Bueno, la cancha actual de Gimnasia se llama Juan Carlos Ceci. Mirá, yo no sabía que se llamaba Juan Carlos él. Pero el Chochi era también de la edad mía. Y nosotros, si no jugábamos la cancha de fútbol club, al lado de la casa del Chochi, había un porterito chico. Y ahí hacíamos los picados. Está bien. Bueno, el cuento, por ejemplo, mi hijo le dio mucha risa de cómo marcaron ese día dónde patear los penales, y que el Ketty lo hizo, dijo 11 pasos, y de un lado marcó usted y del otro lado el Ketty, pero les había quedado dispar los 11 pasos, porque claro, el Ketty medía 2 metros. Claro, se pegaba una zancada que nosotros precisábamos 2. Semejante muchacho, nosotros éramos chicos, aparte éramos chicos. Exactamente. Pero digo, imagino la alegría de poder jugar un partido de fútbol, lo que era y lo que hoy por hoy es el Club Atlético Gimnasia y Esgrima, donde los sueños nacieron de donde vos me contás, de ahí nace el Club Gimnasia. Hoy tiene su cancha que se llama Juan Carlos Ceci,
tiene, no sé, Mira. muchísimos niños jugando categorías formativas, jugando en primera, en reserva. Hoy por hoy están corriendo una suerte muy linda porque van primeros en reserva y en primera, a 2 fechas de terminar el campeonato. Pero digo, cuando vos escarbás para atrás y encontrar tu testimonio, el día que vos fuiste a ese bar donde hoy está el Banco Nación y el Ketty hizo esa comisión y se formó el club, digo, después de todo eso, todo lo que hay hoy y todos los que están escuchando del otro lado decir, pucha, mirá, el que está hablando estuvo el día que se hizo el Club Gimnasia. Claro, yo hacía, eso fue el 1 de abril. No, en septiembre, Si no fue me el 21 de equivoco. septiembre. 21 de septiembre. El día de la fundación. ¿No? El 21 de no septiembre. Tengo ni idea. 21 de septiembre. Ah, bueno. Bueno, yo soy de marzo del 32. Ta. En el año 56 ya había cumplido los 18 años. Está. Puede ser que de todos los firmantes, no sé si soy el único que quedara vivo, pero que era Creo el que más sí. chico, vos fijate en las firmas de la primera del libro de actas, donde está la firma de todos los que estábamos presentes, y ahí está la firma J.O. Álvarez. Ajá, está. Ese era yo. Ese eras vos y yo tengo la Más foto. que nada que como asistente, porque imagínate que yo ya estaba todo organizado, ya todo planificado como iba a ser. Bueno, y estas Nosotros, camisetas de Gimnasia que están en la foto, vos decías que algunas estaban medias descoloridas, ¿las había traído el Ketty de La Plata? No, las compraba, no sé, ¿dónde las compraba? No sé. Puede ser que las haya comprado en La Plata, porque las tiendas de Herrera, si vos no comprabas algo por encargue, es difícil que te las trajeran. Exacto. No iban a tener esa cantidad de camisetas si estábamos. Y calcular que en la misma foto se ve que algunos teníamos una camiseta más fuerte, el otro más descolorida, así que... Y así jugábamos en la cancha, y eso de que unos jugaban con botines y otros jugábamos en alpargata, es cierto. Las posibilidades eran escasas. Y aquí no le iba a comprar botines, demasiado nos compraba medias, pantalones y camisetas. Exactamente, y ahí empezaron. Digo, en esta foto que mandás, dice parados, dice de Sechi, Jiménez, Álvarez, Ochúa, Álvarez, Testa, Rumec, Berruete, Furone. Sí. Agachados, Cruz, Casquete. Furone al cartero, no sé qué hacía, Furone andaría de representante. Está bien. Porque no jugaba en eso. Agachados, Cruz, Casquete, Suárez, Barco, Rumec, Gaute. Exactamente. ¿Sabes? ¿Casquete o corchete? Casquete, dice. Casquete, sí. Cruz eran 2 hermanos, siempre me acuerdo. Barco era el guarda, el Quitito Rumec, el famoso del pueblo, y bueno. Y el otro morocho flaco, ¿cómo es que dijiste el último? El apellido. Gaute, Rumec, Barco, Gaute. Suárez, Casquete, Cruz. Suárez era muy buen jugador. Ajá. Suárez era muy buen jugador, un flaquito que vivía en el centro, al lado de la farmacia Alvis, siempre me acuerdo. Ajá, bueno, la verdad que el cuento está espectacular. A nadie se le hubiese ocurrido que el ganador de ese tremendo partido entre Sopardo y los pibes del Ketty tenía un perro de yeso de trofeo. Y bueno, pero fue verdad todo lo que dice ahí, que se fue, que esto, no lo quiero contar mucho para que la gente lo lea, digo, pero... ¿Que salió el padre del Ketty? Sí. ¿A buscarlo? Sí. Sí, cierto. Es cierto, sí, había desaparecido el Ketty. Y con el perro, todo. Claro. Lo de Sopardo, sí.
los de Azopardo andaban buscando el trofeo que habían ganado. ¿Qué es? Y entonces tuvo que intervenir el padre, y entonces un hombre muy serio, el padre. Y después cuando el Ketty patea el penal, que lo desnuca acá así el arquero, ¿fue cierto también? Eso sí es cierto. Y nosotros estábamos todos asustados. Enfrente había una familia que se llamaba Ballesteros, que también era ferroviario. Ajá. Y la señora vino corriendo, le trajo agua, lo asistió, y nosotros estábamos todos asustados y éramos todos pibes. Exacto. Y el Ketty reclamaba el gol nomás, el Ketty. Lo único que le importaba que había sido gol. Sí, un golazo fue el gol. Nunca vi una persona patear tan fuerte como él. ¿Y el Ketty, eso de que se sentó arriba de la pelota y paró el partido, es cierto también? También, sí. Y ese fue este hombre que te digo yo, que tiene que haber integrado a la primera comisión, que se llamaba Benítez, sí. Que él respetaba mucho. Le dijo. Fue y le pateó la pelota y lo dejó sentado en el suelo. Claro, dijo, no, pará, el partido tiene que seguir. Claro, sí, estábamos jugando con otro cuadro de afuera. Sí. No me acuerdo qué cuadro era. No. Pero lo que pasa es que muchas historias del Ketty se han transportado a lo largo del tiempo y son increíbles. Las que vos contás en el cuento. Porque él era un personaje, la verdad que era un personaje. Como era de buenazo, era un personaje. Era un personaje, ¿no? Indiscutible personaje. ¿Sabes? Así que yo después con el tiempo, sí, yo estaría próximo a jubilarme de maquinista. Sí. Y lo relevo a él en Peguajó. Ajá. Y iba con uno de los Habit. Sí. No sé si lo decían, bueno, Roberto Habit. También era ferro. Sí. Hermano de Pedrito. De eso me acuerdo, porque Pedrito también jugaba. Y cuando me vio Roberto, me dio un abrazo ahí, qué sé yo. Y él no me dio ni 5 de bola, como si no me hubiera visto ayer, ¿viste? Bueno, sí. ¿Qué es el Chiche? Porque a mí me decían el Chiche Álvarez. ¿Qué es el Chiche Álvarez? Bueno, chao. No es, así era él. Claro. ¿Qué le voy a decir? Y encima era dueño de la pelota de cuero, con lo que contás ahí. Era dueño de todo, ¿verdad? De las redes, de la pelota, de los elementos para marcar la cancha, para pelarla. Él era dueño de todos. Pero nosotros no teníamos nada. Bueno, Chiche, te quiero agradecer, es una gran oportunidad que tienen muchos de escuchar todas esas anécdotas y esas cosas que son tan importantes para la historia de los pueblos y sobre todo de los clubes, en este caso el Club Gimnasia de Esgrima, así que agradecerte. ¿Hace mucho que no venís por Darregueira? 30 años. 30 años. Yo fui al servicio militar y no volví más. Y después, en una reunión en un viaje que hicieron los residentes de acá de la capital allá. Ajá, viajaste. Pero un muchacho, Alfredo Gómez, organizó la partida y fui. Pero ya tenía cerca de los 55, yo más o menos. Pero estuvimos un día en una fiesta y al otro día nos volvimos. Bueno, sí. Que no. Pero encontré todo tan cambiado, qué sé yo, había pasado. Y bueno, habían pasado de calcular 35 años también, ¿no? ¿Y te gustaría volver a Darregueira para ver? Sí, no, es que voy a ir, si Dios quiere voy a ir antes de morirme. Y la gente, la gente de Gimnasia ayer me decía que estaría dispuesto a traerte para que veas lo que hoy es el club donde vos pasaste a ser de los pibes del Ketty a que un día dijo, hoy van a ser Gimnasia de Esgrima. Exactamente, sí. Esas palabras las dijo Ketty. Exactamente, y lo contás ahí en el libro.
digo, a la gente del Lobo le gustaría traerte, así que seguramente se pondrán en contacto con vos y charlarán de poder que vuelvas a visitar. Sí, no, yo o si no voy por mis medios. La otra vez me invitaba a mi yerno, dice, porque tiene que ir a Pigüé, dice, y ya que estamos ahí nos podíamos llegar hasta... Y hay un poco de nostalgia también, porque ¿quién queda de mi época? Claro. Gimnasia Esgrima, nada más. Gimnasia Esgrima. Que no es poco. Que no es poco. Y me dijeron ayer, me comentaste vos, de que el negro Caín vive. Sí. Para mí era un hermano, es un hermano. Así que si vos tenés oportunidad, no sé si él estará escuchando la audición o no, pero capaz que sí. Hacerle llegar un gran abrazo. También hay una parte del libro, Chiche, que me dio bastante nostalgia al cerrar. Bueno, primero la despedida de Pomelo, con el Ketty hizo una especie de pergamino firmado para hacerle la despedida, no lo puso ese día y lo hizo jugar 10 minutos, Pomelo lloró y le dijo, no llorés y atajás porque te saco encima. No le perdonaba Liesa, pobre Pomelo. Claro, el día de su despedida lo puso 10 minutos. Lo chuseaban de afuera. Que entre Pomelo. Él lo único que pensaba era que quería tener la valla bien protegida. Exactamente. Y atajaba bien, pero era como te digo yo, un muchacho pesado, que se tiraba al suelo, había que levantarlo. Exactamente. Bueno, Chiche, agradecerte por estas palabras, agradecerte por todo lo que nos contaste y agradecerte por ese cuento que anoche se lo conté antes de dormir a mi hijo y se reía. Y le causó mucha gracia, y es un cuento de fútbol, yo digo, a la altura de los de Fontana Rosa, del Gordo Soriano, qué sé yo. Sí, pues porque no creo ni modestamente, no te lo digo modestamente. No, pero es un hobby que uno tiene y he escrito muchos, no. Y hay otros de la reggae también que tengo ahí. ¿De fútbol? Pero no, de fútbol no. ¿De fútbol solo? De fútbol no, de fútbol eso solo. Por eso la hice aparte, porque los otros eran más cuando íbamos a la escuela, las primeras noviositas, todas esas cosas, las competencias que había por una chica. Exacto. No, hay para contar, ¿eh? Hay para contar y mucho, claro que sí. Bueno, y agradecerte... los minutos, lo que nos contaste, lo del perro de yeso, que yo ya lo digo que está en una fotocopiadora acá, aquel que se quiera hacer la fotocopia y leerlo, realmente digo que era a lo Fontana Rosa por las cosas insólitas que pasaron en ese encuentro de fútbol, ya desde el trofeo que era un perro de yeso hasta todo es muy alocado, digo, me da mucha risa y es fantástico, realmente es fantástico. Claro. Bueno, felicitarte mucho y no sé, te doy los últimos minutos para si querés saludar a alguien, si, no sé. No, y ya, no sé quién quedará, quién se acuerda del Chiche Álvarez. Nosotros éramos 3 hermanos varones, ya mis hermanos se fallecieron, ya no, así que no, prácticamente de la época mía, ferroviarios, que no creo que no les ha quedado ninguno. Pues ya. Y yo me salvé arañando en enero. Se me escapó una amoladora de la mano con sierra de madera, casi me corta el medio. Y bueno, pero acá estoy. Acá estoy, estás charlando en la radio de Darregueiras con el cuento del perro. Bueno. Así que bueno puede ser que nos veamos. Ojalá que vengas y que veas a ese club Gimnasia que después de esos locos soñadores que dijeron tenemos que armar un club, fíjate lo que hay ahora. Entonces digo, eso es muy lindo, y después todo tu ferrocarril, todo
tu historia acá en Darregueira. Muchísimas Bueno, gracias y un gran abrazo. Un gran abrazo y un gran abrazo para todo el pueblo. Muchas gracias, Chiche. Chao, chao, hasta siempre, chao.